Ecuador espera concretar hasta marzo un canje de armamento ruso de los años 90 con Estados Unidos por un monto de $200 millones en equipos modernos. Son 6 helicópteros y artillería antiaérea de fabricación rusa y ucraniana, 12 sistemas múltiples de lanzamiento de cohetes de largo alcance y 34 sistemas de defensa antiaérea de corto alcance. Vehículos lanzacohetes que el ejército ecuatoriano utilizó durante el conflicto del Alto Cenepa, Lenin. Andrea, y vamos a profundizar este tema con el abogado internacionalista Esteban Santos, catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, UDLA. Abogado, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Hay o no una relación entre este pedido de suspensión de permisos de exportación para 5 empresas que llevan banano a Rusia y el canje de material bélico ruso, chatarra, dice el gobierno, a cambio de $200 millones? ¿Están conectadas estas dos escenas? Pero por supuesto que sí. Mire, yo he escuchado con profunda atención cuál ha sido la respuesta del gobierno. Ha intentado desde lo técnico decir que no existe ningún problema fitosanitario. La canciller mostrando ayer fotos reunidas con el embajador de Rusia, diciéndole que hemos cumplido con todos los procesos fitosanitarios. Insisto, FedExport presentando cómo técnicamente lo hemos logrado, y he escuchado con atención a Sonsoles hablar de cómo desde lo técnico nuevamente el Ecuador está cumpliendo con todas las medidas. Y Lenin, yo creo que su pregunta es la más válida de todas. Aquí nadie está hablando de mosquitos jorobados. Esto es un tema geopolítico y esto es la mitad del conflicto por la agresión Rusia a Ucrania, y que en este momento el Ecuador termina siendo parte, el momento en el que entrega este armamento que fue adquirido en su momento a Nicaragua, pero fue adquirido material bélico ruso y que expresamente está prohibido venderlo a terceros países. De todos a un enemigo directo en esta guerra proxy, insisto, y lo que tenemos en este momento es una retaliación directa, y creo que el Estado ecuatoriano más bien haría bien decirlo abiertamente y empezar a enfrentar desde esa óptica. ¿Era de esperarse una reacción de esta magnitud? ¿Qué es lo que yo creo que debió haber pasado en su momento, Lenin? Y por eso hay que entender, yo lo he dicho muchas veces, los estados no tienen amigos, los estados lo que tienen son intereses. El Ecuador por primera vez en su historia ha declarado el CANI, el conflicto armado no internacional. Por lo tanto, nuestra primera prioridad es, sin duda alguna, la seguridad. Y cuando estamos hablando de seguridad, ¿cuáles son nuestros socios que nos pueden ayudar? Socios que puedan implementar políticas de seguridad, pero asimismo, evidentemente, con recursos y fondos para poderlo hacer. Los Estados Unidos se han ofrecido no solo en un plan que va a durar 5 años, sino adicional, como muy bien Andrea lo anticipaba, 200 millones en ayuda militar bélica real con equipos de última tecnología. Y claro, ¿qué es lo que se está pidiendo a cambio? El Ecuador está obligado, Lenin, no es que no puede decirlo de otra forma, a entregar lo que el Ecuador considera chatarra, porque si es que no los llamaría chatarra, mucho de este armamento podría ser reutilizado, y lo va a hacer, y eso también creo que hay que decirlo sin más, va a ser llevado a Ucrania, porque ese ejército se está rearmando con un material bélico que fue adquirido en su momento en la Unión Soviética, material pues que viene de ese país y que sin duda va a ser reutilizado para esos esfuerzos bélicos para repeler la agresión que está sintiendo por parte del Kremlin. Entonces sí, el Ecuador tiene que decir chatarra, porque de lo contrario no solo tendríamos un conflicto, un impasse diplomático, sino ya un casus belli, pero también entender que Rusia lo que está tratando de hacer es retaliar, y en donde no es lo único que puede hacerlo, en el ámbito comercial. Y por eso es que estamos hablando en este momento de 2 industrias que puntualmente van a recibir el golpe, que es la bananera y que son las florícolas. Ahora, Esteban, el gobierno seguramente pensó en estas consecuencias. Sería ilógico, sería absurdo, pues que nadie dentro del gobierno haya previsto las consecuencias de una decisión de ese tipo, cuando Rusia es el destino de $700 millones de exportaciones en banano, valores a noviembre del año pasado, de $115 millones en camarón, de más de $30 millones en flores, de 18 millones en café. Es decir, el impacto sobre el sector agroexportador nacional, si bien no lo va a herir de muerte, sí puede generar un golpe que en economías como las nuestras pues se va a sentir de manera importante.
Y eso es lo que creo que está intentando mandar como mensaje el Kremlin, y por eso es que repito que creo que la respuesta ecuatoriana también tiene que ya empezar a regresar a ver a este arista político como tal. Porque ¿cuáles pueden ser las respuestas? Uno, retaliar, yo creo que sería una locura, no vamos a estarnos rebajando a estar entrando en peleas comerciales, y evidentemente Rusia, pese a ser uno de los países más sancionados en este momento, más que Corea del Norte, por todo el conflicto internacional que causó en Ucrania, no deja de ser una potencia. Creo que el Ecuador ha hecho bien en mantener este pragmatismo en las relaciones internacionales, que nos ha permitido no estar directamente alineado con ninguna de las potencias. Fíjate, Lenin, cómo en momento de pandemia el Ecuador no conseguía vacunas, y esto era un tema desesperado, y cómo logramos llevarnos bien con China, que llegue en la Sinovac, nos llevamos bien con los norteamericanos a que llegue Pfizer, BioNTech, y nos llevamos bien con los rusos para que en su momento intenten llegar también la Sputnik. Logramos mantener bien esa relación geopolítica. Hoy día tuvimos que tomar casi que un bando, porque estamos en una guerra interna. ¿Quién nos puede ayudar? Se habló de Israel. Israel está viendo en otro momento, en este momento. Colombia, veamos cómo logramos concretar, pero lo único hecho cierto es que el hegemón, la potencia número uno del mundo, es quien ha ofrecido ayudarnos. Está claro que todo eso también está en los intereses norteamericanos, que nos quiere dentro de su esfera, una esfera de influencia, y que nos alejemos un poco a los chinos y a los rusos. Eso es real. El Ecuador tiene que entender esto por un lado, y por otro, en atención también directa a la pregunta, del 100% de nuestra oferta exportable, nuestro principal socio comercial sigue siendo 1, los Estados Unidos, 2, China, 3, la Unión Europea, 4, creo que es Panamá, viene la Comunidad Andina, cuartos, quintos países, y luego llega Rusia, es el 2.6% del total de lo que le vendemos al mundo. Claro, el problema es que está centrado en estas industrias muy puntuales, como bien se lo apuntaba Lenin, las bananeras y las florícolas, en alguna menor medida también brócoli. Y claro, va a haber un golpe, un impacto directo, y esto también creo que es algo importante decirlo, porque si uno no llega con la flor el 14 de febrero, al 15 ya no me sirve de nada, es un producto predecible. Estamos hablando que va a haber un impacto directo en el banano, sin duda alguna, y por eso también esperaríamos ver cuáles van a ser estos programas de compensación, no solo a los exportadores, sino a toda la cadena, agricultores, intermediarios y demás, que sin duda, Lenin, sin duda van a estar afectados por esto. Estados Unidos tiene todo que ver en este asunto, entonces, Esteban, según su análisis, pero ¿qué es lo que está realmente en juego aquí? Porque no se trata de una chatarra rusa, no se trata de una mosca jorobada, no se trata de unas retaliaciones a determinados sectores agroexportadores. ¿Qué es lo que realmente está en juego? Bueno, y por eso es que creo que hay que decir las cosas por su nombre. Insisto, está bien que el Estado ecuatoriano en una primera ratio diga una respuesta y afirme una respuesta técnica. Nosotros estamos cumpliendo con todas las medidas fitosanitarias. Perfecto. Pero ya sobrepasado eso, hay que entender que aquí nadie, como bien estamos diciendo, estamos hablando de estos mosquitos jorobados. Estamos hablando de un conflicto geopolítico. Entonces, técnicamente, ¿quién debería resolver esto? Existe la Organización Mundial del Comercio, que tiene su asiento en Ginebra, en Suiza, para resolver conflictos a través de su órgano de solución de controversias en materia comercial. Ahora, ¿cuál es el problema de esto, Lenin? Que toma mucho tiempo y sobre todo muchísimos recursos. El Ecuador en su momento ya le sentó a la Unión Europea por el problema justamente de las cuotas del ingreso del banano. Nos tomó década y media que un país pequeño logre sentarle un hegemón como la Unión Europea. Lo logramos. Yo entiendo lo complicado de esto. Y ahora, cuando estamos hablando de Rusia, creo que aquí el mensaje final tiene que ser: ojalá que el Ecuador aprenda la lección. Y la lección es que un país pequeño, dolarizado, lleno de potencialidad como el Ecuador, tiene que venderle al mundo. Ojalá se logre concretar con China, con Corea del Sur, con todos los socios comerciales que podamos tener, para que justamente el día de mañana que tengamos un problema geopolítico de cualquier otra índole con un país determinado, no tengamos que sufrir un costo tan alto como el que algunas partes de los sectores en la cadena productiva en el Ecuador lo van a hacer. ¿Y qué respuesta podría darle Ecuador a Rusia si la retaliación recíproca en el ámbito comercial pues no es algo que le interese demasiado al señor Vladimir Putin? Claro, entonces, para mí habían 3 escenarios. El primero, como decía, el menos óptimo de todos, hablar de una retaliación, que sería una locura. La segunda es lo que se está haciendo en alguna medida, un acercamiento diplomático para entender que nosotros no queremos ser enemigos de Rusia. Si bien el Ecuador lo ha dicho con claridad, y eso también es algo que lo celebro, que se ha dicho que lo que está haciendo Rusia en Ucrania es una agresión contraria al derecho internacional y que debería cesarlo sin más. Lo hemos dicho sin dubitar, y creo que eso es algo importante decirlo. Finalmente, ¿qué es lo que se espera? Que entendamos que el pragmatismo en las relaciones internacionales nos tienen que llevar a que usted, Rusia, entienda que mi interés es
tener seguridad. Y para eso yo necesitaba estos acuerdos de cooperación. ¿Puedo detenerlo? Ya no lo puedo detener. Estoy seguro que gran parte de este armamento ya fue enviado a terceros países. Estoy seguro de eso, Lenin. Pero que se envíe un mensaje claro. Quiero seguir en las mejores relaciones y para esto la cooperación es la vía. No cerrar todos los puentes que terminen alejándonos cada vez más. Ojalá que el Estado ecuatoriano entienda y para esto se necesita evidentemente que los funcionarios que están comandando en este momento no solo producción, sino sobre todo el servicio exterior, estén a la altura de la historia. Este es un asunto que se debe solucionar de presidente a presidente. En gran medida sí, de las altas autoridades, pero de presidente a presidente mandando un mensaje, y mandando un mensaje claro, que el Ecuador no es que quiere meterse en una guerra proxy, que el Ecuador no es que quiere tener una relación directa en conflictos armados que se están dando en otro lugar, que el Ecuador lo único que está buscando es, por un lado, vender a todo el mundo, tener las mejores relaciones diplomáticas y comerciales posibles, pero Lenin, entender que en este momento el Ecuador ha decretado el CANI y estamos en un conflicto armado no internacional y por lo tanto dentro de la pirámide a la que hacía referencia la ministra hace un momento, nuestra primera prioridad es la seguridad. ¿Cómo vamos a lograr tener seguridad? Porque sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no hay trabajo y sin seguridad no habrá ninguna prosperidad económica y social como tal. En este momento los ecuatorianos estamos unidos en este objetivo común y por lo tanto hay que entender que las decisiones tienen que ser lo más pragmáticas posibles. Tuvimos la oportunidad de poder entregar este armamento obsoleto, sí, de la época de los 90 que nos sirvieron para el conflicto del CENEPA, pero a cambio tenemos no solo armamento de primera tecnología, de última generación, sino sobre todo, Lenin, una relación que por lo menos va a durar 5 años de capacitación y entrenamiento de las fuerzas norteamericanas para que nosotros podamos realmente tener el control sobre nuestras fronteras y el uso monopólico de la fuerza en el Ecuador. Y esas voces, Esteban, que dicen, ¿saben qué? Mejor no... Qué miedo los rusos, qué nos van a hacer después, deshagamos todo y quedémonos con ese armamento, con esas armas, así nos sirvan, y a Estados Unidos pues que no nos mande nada, dejemos las cosas como están, vivamos el statu quo y si no tenemos pues armamento nuevo para combatir a las mafias, no importa, quedémonos así. ¿Caben esas voces en un momento como el que vive el país, Esteban? En lo absoluto, y son las mismas voces que dicen, es que al presidente no le importa porque es su grupo empresarial el que no exporta a Rusia y entonces lo que está intentando es sacar a competidores del mercado y siempre van a venir las teorías conspirativas de personas que lo único que están haciendo es tratar de jugar a la política, de tratar de hacerle un mal al gobierno. Lenin, aquí nosotros desde el lado técnico tampoco hablamos a favor o en contra de un gobierno, lo que intentamos es ser lo más pragmáticos como tal. El Ecuador necesita cooperación internacional, por supuesto, no solo ayuda en la lucha contra el narcotráfico, sino solo como para mantener nuestra soberanía, eso quiere decir seguridad. Y por último, ver justamente cómo podemos hacerlo y eso sin duda alguna es a través del comercio y las buenas relaciones con todo el concierto internacional. Esteban Santos, catedrático de la Universidad de las Américas, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Ha sido un placer.